amigo, amiga, gracias por acompañarnos por este recorrido del Sermón del Monte. Soy Tania de Isaías 43 y hoy continuamos con la séptima bienaventuranza, pacificadores. Antes de iniciar con el tema, permíteme hacer una oración para que sea el Señor quien nos hable hoy directo a vos y a mí y nos instruya juntos. Amado Señor, te damos gracias por estar presente en este momento, porque eres tú, mi Señor, quien nos instruye, porque eres tú quien da el mensaje. Yo te pido, mi amado Rey, que en este momento tu autoridad entre a nuestro corazón, que abras nuestros sentidos espirituales y que escuchemos solamente tu voz, que seas tú, Espíritu Santo, quien instruya, que no haya, Señor, ninguna interferencia de ningún tipo y que hoy respondas a nuestro corazón de la manera que tú sabes que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu misericordia y por tu gracia. Bendito seas para siempre, mi amado Rey. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de pacificadores, como te mencionaba anteriormente, y Mateo 5:9 dice de esta manera: Bienaventurados los que procuran la paz, o son pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Como en las ocasiones anteriores, vamos a explorar los significados para descubrir que, sorpresa, no es nunca lo que creíamos que significaba. Aquí lo que nos importa es entender la palabra como Cristo la dijo, como Jesús, como hombre judío del primer siglo, lo comprendió y lo transmitió. De esta manera nos ponemos en el mismo canal con Él, para que esto llegue a la profundidad de nuestro corazón, nos traspase y nos haga discernir entre pensamientos y sentimientos, que es lo que hace la palabra de Dios. La palabra pacificador en griego es eirenopoios. Aparece solamente en Mateo 5:9 y significa literalmente uno que procura la paz. ¿Cómo procura la paz? Declarando valientemente los términos de Dios, mediante los cuales uno se hace entero o completo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que una persona que es un pacificador es alguien que logra traer en su ambiente, en el lugar donde está, un estatus o un estado de paz para él o para ella o para las personas que le rodean. ¿Cómo hace esto? Declarando la verdad, lo que para Dios es la realidad, lo que es la justicia de Dios, es decir, todo lo que lo representa, la verdad que lo representa, quién es Él en realidad. Y esto hace que nosotros, por medio de esa declaración o por medio de esto que está haciendo este pacificador, seamos completos o enteros. Esto dicho de otra forma es, y tal vez has escuchado este término y si no igual te lo voy a explicar, cuando alguien dice traer diseños del cielo a la tierra. Y posiblemente esto suena muy abstracto, o al menos yo te digo mi testimonio, cuando yo escuché por primera vez que uno podía traer diseños del cielo a la tierra, pues me imaginé una manifestación de dones del Espíritu Santo fuertísima, como lenguas de fuego por todo lado, personas hablando en lenguas, gente cayendo, profetas declarando, no sé, yo me imaginé algo muy, muy violento en esos términos. No obstante, traer un diseño del cielo a la tierra es conectarse con la voz del Espíritu Santo, escuchar su instrucción para una situación específica y hacer lo que Él instruya. Esto es lo que Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, tanto en la tierra como ya está hecha en el cielo. Jesús no especificó solo para cosas grandes, solo para cosas importantes, solamente para que la gente deje de pecar y hacer cosas muy malas para ellos y para los demás. No, es para todo, para toda situación, para todo momento de la vida, para todo lo que nos toca hacer. Te voy a poner un ejemplo de esto, de lo que es traer esta justicia, estos términos de Dios que nos hace completos. Supongamos que sos maestro o maestra y tenés que enseñarle a una persona adulta a leer y a escribir. Entonces, tal vez es la primera vez que le vas a enseñar a un adulto, porque supongamos que eres maestro de niños. Entonces vos decís, bueno, yo no sé bien cómo enseñarle a esta persona porque no tengo experiencia. Sin embargo, siento en mi corazón que le tengo que ayudar con eso. Entonces haces una oración y le preguntas al Señor: Señor, ¿cómo yo tengo que ayudarle a esta persona? Y Dios te va a dar la respuesta porque estás haciendo una oración justa, una oración con amor hacia otra persona, una oración en una digamos, una actividad que el Señor sí te inspiró y que Él sí quiere que estés haciendo.
Entonces, como está toda la oración bien del lado de él, algo que el Señor sí dice, si esto te beneficia, yo te mandé a hacerlo, te voy a responder, entonces el Señor te va a decir, muy bien, esta persona necesita que primero hagas dibujos y luego lo pongas a practicar cómo hacer las letras. O te puede decir, esta persona necesita que primero tiene que pronunciar varias veces el sonido de la letra y después lo tiene que dibujar y así lo va a aprender. O esta persona ponelo primero a dibujar y después vas a hacer que haga en grande las letras en un pizarrón. Por ejemplo, o sea, en realidad te estoy inventando, ¿verdad? Pero es la típica respuesta que el Señor te dice. Él te instruye en esos detalles y en cosas que pensamos que inconscientemente consideramos que Dios no tiene nada que ver o que Él ni se preocupa por eso, cuando en realidad Él es bastante claro en decir que todo lo nuestro le interesa al 100%, ¿verdad? Él nos ama con todo. Entonces, eso es traer un diseño. Traer un diseño es preguntar al Señor, ¿cómo debe ser esta situación en este lugar donde estoy? Y Él responde, actúa de esta manera, habla de esta forma, en el ejemplo, enseña de esta otra forma, y así estamos trayendo diseños del cielo a la tierra. Ahora vamos a explorar por qué esto nos hace completos. En Colosenses 1:20 habla de la otra palabra en griego original que se refiere a hacer la paz. Y literalmente es un verbo que se dice eire no poieu. Es muy complicado decir eire no poieu. Y aparece solamente también en este texto. Y esto es literalmente traer la obra, el don divina de la paz, la cual hace que uno sea entero con Dios o que sea completo. Repasemos lo que dice Colosenses 1:20. ¿Por qué es relevante? Porque la palabra pacificador, que solamente aparece una vez en griego, en Mateo 5:9, en esta bienaventuranza, y hacer la paz solamente aparece en Colosenses 1:20. Son las únicas dos palabras relacionadas sobre ese verbo y la persona que ejecuta la acción, el sujeto. Entonces, definitivamente están conectadas, tienen el mismo significado o van hacia el mismo sentido. Cuando te encontrás esto en la Biblia, cuando dos palabras muy semejantes solo aparecen en esas ocasiones, en esas 2, 3 veces, 4 veces, quiere decir que existe una conexión. Entonces te recomiendo que lo estudies como complemento de lo que estás analizando. Entonces, Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Primero, aquí recordemos que reconciliar, ¿qué es? Traer de vuelta algo que se separó, algo que se rompió, volverlo a pegar, o algo que, digamos, se enemistó, volver a traer amistad. Es aquello que fue desunido, separado por alguna fuerza externa o por algo que aconteció, es volver a traerlo en el estado original, es decir, junto. Entonces está diciendo que Dios hizo este acto de reconciliar por medio de la sangre de Cristo. Él hizo la paz, es decir, Él restituyó la relación que tenía antes de que el hombre en el jardín o el ser humano en el jardín decidiera romper esa relación. Dicho de otra forma, la única manera de ser completo, porque recordemos que paz es traer esa justicia, esos diseños que nos hacen a nosotros completos en Dios, es decir, recuperar nuestra imagen y semejanza en Él, es cuando Dios se acerca a su creación. Porque por supuesto es todo lo que existe le pertenece a Dios. Todo lo que está en el mundo, como dice en la Escritura, todo lo que está en la tierra y todo lo que está dentro de ella le pertenece a Dios. Él es el creador y cuando Él se acerca a su creación le responde. También dice en los Salmos que toda la creación se arrodilla delante de Dios, que todo, las estrellas del cielo, el sol y la luna, los animales de las profundidades, las aves del cielo, las plantas, los árboles, los seres humanos, todo lo que existe alaba al Señor, así lo dice. Entonces, cuando Dios se acerca a su creación, restituye esta paz, nos hace completos, nos da las técnicas y las formas para poder traer estos diseños que Él nos dicta para todas las situaciones de nuestra vida. Y lo maravilloso es que esto ya lo hizo por medio de Cristo. Es algo que está accesible para vos y para mí, no es algo exclusivo para ciertas personas. Entonces, habiendo dicho todo esto, la porción que nosotros tenemos ahora
es convertirnos en pacificadores. ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Haciendo el camino del bienaventurado, que ya casi vamos a repasar, y ver cómo nos convertimos en eso. Pero más importante aún es entender y saber que nosotros podemos ser pacificadores. ¿Por qué? Porque esa separación que había antes de que viniera Jesucristo, cuando Él vino, por medio de su sacrificio, de su sangre preciosa, que Él nos rescató de nuestros pecados, que Él ganó la victoria, que Él le quitó las llaves a lo que nos tenía cautivos, es decir, a Satanás, y restituyó esa relación del Padre con nosotros que está en progreso y que acabará el día que Jesucristo vuelva y estemos con Él 1000 años y después veamos al Padre volver. Todo eso hizo que nosotros hoy seamos colaboradores con Cristo, quien está intercediendo allá en el cielo por nosotros. Y nosotros aquí somos sus asistentes, que le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer en esta situación? ¿Cómo ayudamos a esta persona? ¿Cómo conscientemente, no accidentalmente? Me topé a alguien que necesitaba de Dios, y le hablé de Dios y qué dicha y seguí con mi camino. No, conscientemente todos los días, sabiendo que yo soy un pacificador, que yo soy pacificadora, que yo puedo orar por los diseños del cielo y traerlos a cada circunstancia de mi vida. Eso es ser un pacificador. Algo muy interesante que es relevante para poder comprender este rol de pacificadores es comprender por qué estas palabras, tanto la de pacificador y hacer la paz, aparecen solamente una vez en la versión griega. Y es que ambas fueron escritas por hebreos, por judíos, que por supuesto pensaban en hebreo, y fue la mejor palabra que encontraron para manifestar un concepto que es muy y bastante judío. Y esto es hacer shalom o shalom, que es un concepto muy amplio y que sí específicamente dice hacer la paz, pero te voy a contar qué más significa para que entendamos desde la perspectiva de Dios qué significa hacer la paz. ¿Por qué te digo que entenderlo en hebreo es entender la perspectiva de Dios? Porque ese fue el idioma que Dios le dio a su pueblo. Esa fue la forma que Él eligió para comunicarse con eso. No es como que Dios se topó con la coincidencia que ellos hablaban ese idioma y así les habló. No. O sea, no. Dios es el Señor y creador de todo. Él no se topa con cosas e improvisa con las condiciones que tiene. No. Él planeó y permitió que fuese eso. Entonces, este idioma, cuando se estudia, tiene una profundidad en los conceptos que de verdad uno dice, esto es del Señor. Esto es como Dios lo quiere comunicar. Vamos a analizar un momento qué significa hacer shalom para que entendamos en nuestro lenguaje actual qué significa hacer la paz. Shalom significa, primero, ser completos en número. Y esto lo dice en Jeremías 13:19. Segundo, significa seguridad y solidez en el cuerpo humano. Algo seguro. Esto lo dice en Job 5:24. 3. Significa bienestar, salud y prosperidad. Por ejemplo, cuando en hebreo uno le pregunta a una persona ¿cómo estás? Literalmente lo que le decís es ¿cómo está tu shalom? ¿Cómo está tu completitud? Por decirlo de esa forma. Sé que esa palabra no existe, pero para darte el ejemplo. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu plenitud? Es lo que le estamos preguntando a la persona. También en este mismo tema de bienestar, salud y prosperidad es una forma de decir estar embarazada, en una de las formas de la palabra shalom. Porque esto es un acto de prosperidad. Recordemos Génesis 1:26, multiplicar la tierra, ser prósperos y dominarla. Entonces este tema, la multiplicación, es una bendición. Entonces también es una de las formas de shalom, no exactamente shalom, pero sí una de las formas, es decir, estoy embarazada. Es estar bien, estoy en un tiempo de prosperidad. Como decir, estoy en mi shalom, es como estoy siendo próspero, en todo me va bien. 4 también significa quietud, tranquilidad, contentamiento, como un gozo, pero un gozo de sí, eso, como una tranquilidad que se respira. Eso también significa shalom. Y así lo dice en Isaías 32:17. En el Salmo 4:8 dice dormir tranquilo. Esa es la palabra que usa, dormir con shalom. 5 también significa o tiene un significado para la amistad, para relaciones humanas. En Jeremías 20:10, un amigo de confianza, mi mejor amigo o mi mejor amiga es el hombre de mi shalom, es la mujer de mi shalom. Mira qué bonito. No es solamente decir, de todos los amigos que tengo, ese es como el mejor. No, estoy diciendo, este es el hombre o la mujer en la cual descansa mi paz.
Es como el administrador de mi paz, alguien de mucha confianza, alguien que pertenece a mi corazón. Es una declaración de relación muy bonita con una amistad. También en relación con Dios es paz con Él, especialmente en relación de pacto. Así lo dice en Isaías 54:10 y en Números 25:12. Es paz de guerra, ¿verdad? Es como sacar la banderita blanca y ya no estar peleándome en armas con otro. Esto lo dice en Josué 9:15. Y también significa estar en paz con Dios, como no he pecado contra Él, estoy bien con Él, estoy en buenos términos con Dios. Entonces, esto es Shalom, esto es paz, es ser pacificador o es hacer paz. Precisamente, es todos esos estados de bienestar, de prosperidad, de relación, de cercanía. Por eso, en el concepto que te decía inicialmente, un pacificador es una persona que declara, trae los diseños del cielo y por medio de eso nos hace completos, porque mira todo lo que significa shalom, y hacer shalom es un estado completo de plenitud. De hecho, un saludo en hebreo muy común cuando uno se despide, es decir, shalom, shalom, es paz perfecta. Eso significa, es como un estado pleno de paz, de tranquilidad, de seguridad, de llenura del corazón. Un pacificador es alguien tan lleno en su corazón de Dios que tiene ahora, se desborda tanto de esta paz que se la comparte o la reparte a otras personas. Ser pacificador o un hacedor de shalom es una forma de existir que transmitimos en todo lo que hacemos. Es ser embajadores de Dios en la tierra y tomar el lugar que nos dio para servirle como sus discípulos lo hicieron. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:20, siendo sus embajadores por medio de nosotros, Él habla. Nosotros somos su instrumento. Aquí algo muy importante. Un pacificador es una persona que entendió la misión. Un pacificador es alguien que se dio cuenta que en este mundo tiene algo que hacer con respecto a Dios. Es una persona que se dio cuenta que la descripción literal de su puesto o de su rol en este mundo es ser imagen y semejanza de Dios. Así nos creó. En Génesis no dice que Dios hizo un grupo de abogados, contadores, deportistas, maestros. No, dice que hizo su imagen y semejanza y que a ambos nos creó, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, el mundo nos bombardea del cómo y nos aplaude el cómo. Nos aplaude qué famosos somos, la cantidad de dinero que tenemos, los bienes que tenemos, la cantidad de hijos que tenemos, los certificados, los títulos y todo esto. Estamos llenos del cómo, pero hasta las narices. ¿Y por qué? Porque el mundo nos enseña que es ahí hacia donde debemos ir. Y estamos tan llenos del ruido del cómo que no nos cuestionamos el para qué y no nos damos cuenta que Dios lo que nos quiere enseñar es un para qué. Y el cómo puede cambiar en cualquier minuto. Un día puedes estar manifestando tu propósito que Dios te dio siendo contador y al día siguiente siendo maestro y al día siguiente siendo ama de casa. No importa cuál sea la manifestación. El punto que quiero llegar es este. Vos no sos el trabajo que tenés. No sos la carrera que estudiaste. Vos no sos las cosas que tenés en las manos. Lo que vos sos es imagen y semejanza de Dios y como tal tenés que actuar conscientemente. Y el Señor te va a ir dando conciencia de eso si vos así lo crees. Es solamente un tema de decidirte caminar con Él, el camino del bienaventurado, es decir, dejarte transformar al punto tal que estés tan lleno de esta plenitud que ahora toca compartirla con las demás personas en la forma que el Señor te diga. Por eso te digo, el cómo puede cambiar. Hoy puedes estar en tu trabajo compartiendo conscientemente, ojo, no accidentalmente, como, ay, me topé con una situación y hablé de Dios y chao. No. Si con tus compañeros de trabajo tenés que interceder, orar en el secreto con Dios, pedir por ellos, clamar por el bienestar donde trabajas, clamar por tus jefes, por autoridad, por ansiedad, por sabiduría, por las situaciones que tienen, por sus familias, por los ambientes donde estás, para clamar que los ambientes sean limpios, por estar diciéndole al Señor y pidiéndole, Señor, ¿cuál es mi misión en este lugar? Muéstramela, que yo la quiero hacer, sin importar que estés haciendo cualquier otro trabajo. Es que una cosa no compite con otra, ni la desplaza. Muy por el contrario, cuando vos asumís la actitud correcta con Dios de tomar tu lugar, Él te va a mostrar cómo hacerlo. Y si Él te llama para servirle tiempo completo, también te va a ir mostrando el paso a paso. ¿Ok?
Créeme que eso te puede dar mucho testimonio. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones, pero también sabe que sin escuchar su voz no lo logramos. Es que estamos diseñados, Él lo que quiere con nosotros y si nos diseñó es para que seamos equipo, para que nosotros seamos la creación a la cual Él se acercó, para que nosotros respondamos a su voz. Concluimos con el camino de las bienaventuranzas. Acordate la primera que vimos, que es ser un pobre de espíritu o un mendigo espiritual. Me gusta más ese término porque habla acerca de una persona completamente despojada de sí mismo delante de Dios. Un mendigo espiritual que vive con un corazón quebrantado, un corazón que llora, la segunda bienaventuranza, llevándolo a ser manso o humilde delante de Dios, esa es la tercera bienaventuranza, que se enamora de Dios y todo lo que tiene que ver con Él, al punto de tener hambre y buscar su justicia y entender que todo lo demás es añadidura. Esa es la cuarta bienaventuranza. Es decir, hambre y comer de todo lo que sale de la voz de Dios de día y de noche. Y que por eso aprendió a amar a los demás y a tener misericordia divina. Esa es la quinta bienaventuranza. Aprende por eso a amar a los otros desde sus entrañas, a procurar su bienestar, que siempre estén de la manera correcta, a orar por ellos de forma correcta, a pensar en ellos y verlos de la manera correcta, desde dentro de su ser y no como porque me dio lástima o a veces sí o a veces no, sino algo que de verdad lo empieza desde dentro a hacer algo que lo acompaña todos los días. Que vive un proceso constante para tener un corazón limpio, es decir, para estarse purificando siempre. Y esa es la sexta bienaventuranza. Y para procurar también una vida de purificación. Esta persona se acerca tanto a Dios, se purifica tanto, empieza a amar tanto a los demás, empieza a ser transformado de una manera que la imagen de Dios se refleja más y más en él. Ha sido tan transformado para tomar y amar su posición, su porción, su rol de ministro, profeta, discípulo, sin importar el trabajo en el mundo que esté haciendo, sin importar el cómo. Y que eso sea el centro de su vida entera, un hacedor de shalom. Que el centro de la vida sea que hagamos y procuremos la paz en los términos de Dios. Y de nuevo, hacer paz no es una persona que solamente evita pelearse. Es una persona que en todo momento y lugar está tan consciente de quién es como hijo de Dios, como su imagen y semejanza, que le consulta todo al Señor y que responde, que le habla a los demás, que calla, que dice, que declara lo que el Señor le dice. Es alguien que está evangelizando constantemente. Se den cuenta o no los demás. Es alguien que está intercediendo todos los días por los otros. Es alguien que ayuna por las situaciones que Dios le dice. Es alguien que adora al Señor como una práctica diaria. Es alguien que ora todos los días sin falta, desde su corazón. Y con esto no digo que ora 7 horas, 2 horas, 1 hora, sino que el tiempo que todos los días le da al Señor es tiempo de calidad el que le tome cada día, pero que tiene hambre todos los días, que sea más y más tiempo. Entonces hoy te invito a que meditemos juntos, porque esto siempre es necesario para todos. Comprender cómo ser pacificadores o pacificadoras. Cómo estoy en ese camino de tomar esa porción y sobre todo pedirle a Dios amarlo, porque no es algo que tiene que salir de la responsabilidad o de saber solamente que eso es lo correcto. Porque mira, son 2 cosas. Puedes amar a Dios, pero puede ser que no ames lo que Él te esté llamando a hacer. Son 2 cosas diferentes, no es lo mismo. El que yo ame a Dios no significa que yo esté amando mi porción. Por eso hoy sentate y medita con Él. Y si quieres llegar a ese punto, solamente pedíselo. Si hoy no estás amando tu porción, el Señor no te va a señalar, ni te va a criticar, ni te va a desechar. Si vos le pedís quiero amarlo, Él va a trabajar en tu corazón para que esto llegue a ser así y para que llegue a ser una pacificadora, un pacificador consciente de quién es su Dios, consciente de que es imagen y semejanza y consciente que esto es lo que tiene que repartirle a todas las personas sin importar dónde esté, sin importar el cómo, todos los días de su vida. Es lo que deseo para vos, plenitud en Cristo. Y en los talentos que Él te dio, recordá, tenés que multiplicarlos, no esconderlos. Bendiciones.